Bien, en esta ecuación vamos a desarrollar un ejercicio del libro de Víctor Streeter, ¿no? Para poder desarrollar un sistema de una tubería, ¿no? ¿Ya? Entonces lo primero que podemos anotar son nuestros datos, ¿no? Teniendo en cuenta el enunciado del ejercicio, ¿ya? Nuestros datos serían los siguientes, ¿no? Bueno, el ejercicio es suponer que a través de una tubería de 500 metros de acero comercial se va a conducir agua a 10 grados centígrados con un caudal de 300 litros por segundo y una caída de cabeza total de 6 metros. Las pérdidas menores son 12 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y nos pide determinar el diámetro requerido, ¿no? Bueno, dentro de los datos entonces los sacamos de nuestro enunciado. Dice que se va a utilizar primero una longitud de 500 metros, ¿no? Y le podemos colocar 500 metros. Otro dato que tenemos es que dice que el material va a ser acero comercial, así que acá vamos a colocar también ese dato, ¿no? Lo podemos representar por ese valor. A ver, pero está que lo distorsiona, ¿no? Porque se cambia el valor de los caracteres. Entonces podría considerar acá que mi rugosidad absoluta viene de esta tablita, ¿no? Que está también en el libro de Streeter, que es para el acero comercial 0.046 milímetros. A ver. Como siguiente dato, dice que el agua está a 10 grados centígrados. Entonces, de esta descripción, lo que nosotros sacamos es la viscosidad cinemática. Ya, nuestra viscosidad cinemática. Entonces, vendría a ser igual 1.31 por 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Esta va a ser nuestra viscosidad cinemática. Las unidades, metros al cuadrado por segundo, ¿no? Otro dato que necesitamos es que va a un determinado caudal. Vamos a decir que es 300, o perdón, en este caso en metros cúbicos por segundo sería 0.3 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Otro dato que podríamos sacar es que la pérdida disponible que se tiene es igual a 6 metros. Y las pérdidas menores, es decir, el coeficiente K, vendría a ser igual a 12, ¿no? Ya. Entonces acá podríamos colocar nuestra solución. Vamos a guardar nuestro ejercicio para evitar problemas de que se pueda cerrar el programa. ¿Ya? Listo. Entonces podemos anotar nuestra solución. ¿Ya? Nuestra solución entonces vendría dada por la ecuación de energía, ¿no? Ecuación de energía que siempre está presente en el desplazamiento de flujos mediante tuberías o conductos cerrados. ¿Ya? Entonces, dentro de mi ecuación yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Que la pérdida disponible, los 6 metros, tiene que ser igual a prácticamente la pérdida local más la pérdida por fricción. Entonces, los 6 metros tiene que ser igual a la pérdida local, que viene dado por 12 veces la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la pérdida por fricción. La pérdida por fricción está dado por el valor de F, que es el coeficiente de fricción, por la longitud entre el diámetro, por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ese segundo miembro lo podríamos un poco más simplificar sacando factor común. Entonces digamos que 6, incluso 2 veces G lo puedo pasar al segundo miembro, ¿no? Para simplificar mi ecuación. Puedo decir que 6 por 2 veces la gravedad es igual a 12 más F por L entre D por la velocidad al cuadrado. Acá tenemos como algunos datos desconocidos, entre la velocidad, ¿no? Pero podríamos representar la velocidad en función de otras variables, es decir, en función del caudal. Entonces puedo decir lo siguiente, que la velocidad es igual al caudal entre el área, es decir, es igual a 0.3, porque estamos hablando de 0.3 metros cúbicos por segundo, entre pi por el diámetro que es desconocido al cuadrado, entre 4. Ese 4 puedo pasar a multiplicar a 0.3. Es decir, esa expresión nos daría igual a 1.2 entre pi por diámetro al cuadrado. Esa sería la velocidad. Entonces ahora ya podría ir reemplazando en mi fórmula, ¿no? Entonces tendría que 6
sería prácticamente 6 por 2 y por la gravedad, ¿no? Que sería 12G, ¿no? 12 por la gravedad sería igual a 12 más el coeficiente de fricción, que también es desconocido, por la longitud es 500, ¿no? Eso puedo ir anotando, entre el diámetro, que es desconocido, por la velocidad al cuadrado, que sería 1.2 entre pi por diámetro al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren, ya tengo una expresión que prácticamente tengo dos variables conocidas, tanto f como d. Pero yo puedo partir con un f aproximándome, ¿no?, a un valor más o menos de 0.0020. No me hago problemas en eso. Entonces puedo decir que el valor de f para la primera iteración tiene un valor de 0.020. ¿Ya? Para ello me voy a ayudar de la calculadora, ¿no?, para poder desarrollar esta expresión. ¿Ya? Entonces, bueno, yo ya he ido anotando, ¿no?, algunas expresiones anteriores, así que solamente las voy a editar acá. ¿Ya? Acá al frente no tenemos 6 en este caso, sino tenemos 12 por la gravedad, que es 9.81. ¿Ya? Otra expresión que debemos cambiar, ¿ya? 12 por 9.81 es igual a 12. Este no es 0.14 para mi primera iteración, sino acá tenemos que es 0.20, ¿no? Y lo multiplicamos por 500 entre x, que x va a ser la variable que va a representar el diámetro, y que multiplica 4 por 0.3, que en nuestro caso lo estamos considerando ya 1.2, entre x al cuadrado, que sería el diámetro al cuadrado, por pi, ¿ya? Y expresión elevada al cuadrado, ¿ya? Expresión de, ya lo estoy pasando al primer miembro, ¿no? Esa expresión de acá, 2 por 9.81, que es la gravedad. Listo. Le damos Enter y pedimos al programa que lo solucione con una determinada valor de entrada, ¿no? Y nos dice que prácticamente el resultado es 0.45. Pero por facilidad es recomendable que trabajemos, en este caso, con una tablita. ¿Ya? Donde acá podríamos decir iteración. Acá podríamos decir, lo primero que calculamos sería el diámetro, ¿no? Con ese diámetro yo voy a calcular la velocidad. Con esa velocidad voy a calcular un número Reynolds. Y con el número Reynolds y prácticamente con el valor de la rugosidad relativa, acá puedo considerar en todo caso el valor de la rugosidad relativa, que va a ser constante, ¿no? Ingreso al diagrama de Moody o a la ecuación con logaritmos para poder determinar f, y acá puedo ir comparando el valor de f. ¿Ya? Pero acá lo que me falta identificar es que en la primera iteración también vamos a dar un valor de f. ¿Ya? Un valor de f inicial. Entonces vamos a tener más que suficiente, que con 3 iteraciones ya vamos a encontrar el valor correcto de nuestras variables que estamos buscando. Bien, entonces en la iteración número 1, número 2 y número 3. La iteración número 1 ha considerado un valor de f 0.02. El valor del diámetro nos está dando 0.45. Puedo considerar con 4 decimales para más precisión, 33. El valor de la velocidad lo calculamos en función de ese diámetro. La velocidad lo podemos calcular con esta fórmula. ¿Ya? Entonces decimos que es igual a 1.2 entre pi. El valor de pi es 3.1416, o si no lo considero el valor del Excel, por el diámetro, que lo tenemos acá, elevado al cuadrado. Y nos da un valor de velocidad de 1.86 prácticamente. ¿Ya? 1.86. Bien. Con esto puedo calcular un número Reynolds, ¿no? El número Reynolds prácticamente es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, que lo tenemos por acá. Y nos da un valor de 643.241, ¿no? La rugosidad relativa acá se va a repetir. ¿Ya? Bueno, esa es absoluta, pero yo necesito la relativa, ¿no?, para poder ingresar al diagrama. La absoluta se repite, lo que no se repite es la relativa. Bueno, hay que tener en cuenta que esto en milímetros y esto está en metros. Entonces debo dividirlo entre esta expresión, pero multiplicarlo por 1000 para que me dé milímetros, ¿no? Y me da 0.0000
1015, ¿no? Con esta expresión necesito calcular el valor de f. El valor de f lo puedo calcular con la expresión también simplificada, ¿no? Ya no con el diagrama de Moody, sino con la expresión deducida con posterioridad a este diagrama, ¿no? Que es 1.325 entre, acá vamos a colocar paréntesis, que me va a representar el logaritmo natural, es decir, logaritmo natural de, acá diríamos la rugosidad relativa, lo que tenemos acá, entre 3.7 más 5.74 entre el número de Reynolds elevado a la 0.9. ¿Ya? Y toda esta expresión, bueno, no me permitió elevarla al cuadrado, toda expresión elevada al cuadrado. ¿Ya? Y prácticamente el valor de f nos está arrojando 0.01408886, ¿no? Es decir, 0.0141 posiblemente. Este valor de f lo voy a jalar nuevamente acá a mi segunda iteración. Y voy a calcular un valor de diámetro. Ese valor de diámetro lo calculo de todas maneras con la calculadora. No me queda otra opción. Entonces lo que voy a cambiar acá es el valor de f que ha variado, ¿no? Ahora el valor de f ya no es 0.02, sino el valor de f es 0.014.1, ¿no? Redondeando, porque todavía no nos va a dar un valor preciso. ¿Ya? Entonces ejecutamos y nos dice que el valor en este caso es 0.4327. Ahí lo tenemos. Con ese valor nuevamente calculo el valor de la velocidad, ¿no? ¿Ya? Pero el valor de la velocidad solamente va a depender del diámetro, así que lo vamos arrastrando a esta expresión. Ahora la velocidad es 2.04. Nuevamente voy arrastrando para determinar el número de Reynolds, pero acá hay un valor que no debe variar, ¿no? Que es el valor de la viscosidad cinemática. Así que lo bloqueamos acá, ¿no? Para que no cambie de celda. ¿Ya? Bajamos y ya lo está calculando con los valores actualizados. Luego calculamos la rugosidad relativa, ¿no? Que esto también no se debe variar el valor de la rugosidad absoluta. Bloqueamos y podemos calcular. Y con este valor podemos reemplazar en la ecuación para determinar el valor de f, ¿no? Y ese valor de f ya se parece al valor anterior, pero podríamos hacer una tercera iteración para asegurarnos el valor final. ¿Ya? Con este valor de, reemplazando, bueno, el valor al final va a ser el mismo. Hemos trabajado con 3 decimales, ¿no? Así que el resultado va a ser prácticamente el mismo que hemos obtenido anteriormente, ¿no? ¿Ya? Entonces acá puedo colocar que el resultado es 0.4327. ¿Ya? Entonces la solución D es igual a este valor por 1000 para que nos dé el resultado en milímetros. Esa sería la solución. Gracias.